Elías, el profeta de Dios, no solo desafió a un rey, sino también a los cielos en uno de los episodios más dramáticos de la Biblia. Durante el reinado de Acab, fue enviado al reino del norte de Israel, donde se encontró con un escenario de idolatría y corrupción. El pueblo había abandonado al verdadero Dios para seguir a los falsos dioses Baal y Asera. La audacia de Elías se manifestó cuando, obedeciendo la voz de Dios, anunció una sequía sobre la tierra, declarando que solo Él, a través de la intervención divina, podría traer de vuelta la lluvia. Durante esta dura prueba, Dios cuidó de Elías de manera extraordinaria. Fue sostenido por un pequeño arroyo y por cuervos que le llevaban pan y carne, una provisión milagrosa en tiempos de escasez. Sin embargo, cuando el arroyo se secó, Elías fue guiado a una viuda en Sarepta, que vivía en extrema pobreza. Confiando plenamente en la palabra de Dios, Elías prometió a la viuda que su pequeña cantidad de harina y aceite no se acabarían hasta que las lluvias regresaran. La fe de ambos fue recompensada cuando, milagrosamente, las provisiones de la mujer nunca se agotaron, garantizando la supervivencia de ella, su hijo y el profeta. Sin embargo, esta prueba de fe fue nuevamente desafiada cuando el hijo de la viuda enfermó y murió. Desesperada, la mujer cuestionó a Elías, pero el profeta, confiando en el poder de Dios, llevó al niño a su habitación, se acostó sobre él y oró fervientemente. Dios escuchó el clamor de Elías y restauró la vida del niño. La viuda entonces reconoció la autoridad divina de Elías y la veracidad de sus palabras, confirmando el poder soberano de Dios en medio de las dificultades. El punto culminante de la misión de Elías ocurrió cuando desafió a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, en una batalla espiritual que determinaría quién era el verdadero Dios. Los falsos profetas invocaron a Baal durante todo el día, pero no obtuvieron respuesta. Elías, por su parte, después de empapar su sacrificio con agua, oró al Dios de Israel. El Señor respondió enviando un fuego que consumió completamente el sacrificio, la madera e incluso las piedras del altar. Este acto de poder indiscutible demostró la supremacía del Dios de Israel, y el pueblo se postró, reconociendo: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Al final, Elías demostró que la verdadera fe puede transformar el destino de toda una nación. No solo enfrentó a reyes y falsos profetas, sino que también reavivó la fe de un pueblo que se había desviado, demostrando que el poder de Dios es capaz de superar cualquier obstáculo. Esta historia no solo se destaca como una lección de fe inquebrantable, sino que también sirve como un recordatorio de que, ante grandes adversidades, aquellos que permanecen firmes en Dios pueden presenciar milagros extraordinarios. Ante la multitud, Elías lanzó un desafío directo y audaz. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es, síganlo. El silencio del pueblo reflejaba la duda y el conflicto espiritual que prevalecían en Israel. Elías, entonces, propuso una prueba. Cada lado debería preparar un sacrificio. Los 450 profetas de Baal de un lado, y él, como único profeta de Dios, del otro. El Dios que respondiera enviando fuego sería reconocido como el verdadero. Los profetas de Baal prepararon su sacrificio y clamaron por horas, pero no obtuvieron respuesta. Elías, en tono sarcástico, los provocó. ¡Griten más fuerte! Quizás Baal esté ocupado, viajando o incluso durmiendo. Los profetas de Baal intensificaron sus súplicas, gritando y hiriéndose, pero el silencio continuó. Cuando llegó el turno de Elías, tomó 12 piedras, representando las tribus de Israel, y reconstruyó el altar del Señor, que había sido destruido. Luego, preparó el sacrificio, colocando el toro sobre la leña, y,
para hacer la demostración aún más impresionante, ordenó que derramaran agua sobre el sacrificio 3 veces, hasta que el foso alrededor del altar estuviera lleno. Elías entonces oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy quede claro que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu orden. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que estás trayendo su corazón de vuelta». De inmediato, el fuego del Señor descendió de los cielos y consumió el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua en la zanja alrededor del altar. El pueblo, estupefacto con la manifestación divina, se postró con el rostro en tierra, exclamando al unísono: «¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!». La victoria de Elías en el Monte Carmelo no fue solo una derrota de los falsos profetas, sino un triunfo espiritual sobre la idolatría que permeaba Israel. La supremacía de Dios fue establecida de manera incuestionable. Poco después de este evento, Elías fue nuevamente instrumento de Dios para poner fin a la sequía que asolaba la tierra. Oró intensamente, y una pequeña nube apareció en el horizonte, creciendo rápidamente hasta traer una tormenta torrencial. Sin embargo, incluso después de estas victorias, Elías enfrentó una nueva prueba al saber que la reina Jezabel había jurado matarlo. En un momento de profundo desánimo, huyó al desierto, donde, bajo un árbol, pidió a Dios que le quitara la vida. La trayectoria de Elías, marcada por grandiosas demostraciones del poder divino, es un testimonio de coraje, fe y celo por Dios. A través de su obediencia y valentía, restauró la fe de una nación, mostrando que el verdadero poder no reside en la cantidad de seguidores o en la fuerza aparente, sino en el Dios que responde con fuego. Inmediatamente, el cielo se cubrió de nubes oscuras, acompañadas por vientos intensos, y una fuerte lluvia comenzó a caer. Acab, rey de Israel, se dirigió a Jezreel. La mano del Señor estaba sobre Elías, quien, con fuerza sobrenatural, ajustó sus vestiduras y corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, según se describe en 1 Reyes 18, 1-9. Después de los eventos en el Monte Carmelo, Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluyendo la ejecución de los profetas de Baal. Enfurecida, Jezabel envió un mensaje a Elías, prometiendo quitarle la vida al día siguiente, tal como él hizo con los profetas de Baal. Temiendo por su vida, Elías huyó. Llegó a Beerseba, en Judá, y dejó a su siervo allí, partiendo solo por el desierto. Bajo el peso del miedo y el desánimo, Elías se sentó bajo un arbusto y, exhausto, pidió a Dios que le quitara la vida, diciendo que no era mejor que sus antepasados. Tras quedarse dormido, un ángel lo tocó, diciéndole que se levantara y comiera. Al lado de Elías había pan cocido sobre piedras y una jarra de agua. Elías comió y bebió, pero se durmió nuevamente. El ángel regresó, tocándolo una vez más y animándolo a comer, pues el viaje sería largo. Fortalecido por la comida divina, Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, donde se refugió en una cueva. El Señor entonces apareció a Elías y le preguntó sobre su presencia allí. Elías expresó su frustración y su celo por el Señor, lamentando que el pueblo de Israel hubiera roto el pacto, destruido los altares y perseguido a los profetas. Se sentía solo y amenazado. Dios no lo censuró, sino que le dio una nueva misión. Le ordenó a Elías que saliera de la cueva y presenciara grandes fenómenos: un viento poderoso, un terremoto y un fuego. Sin embargo, Dios no estaba en ninguno de estos eventos grandiosos. Después del fuego, vino un suave susurro. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con su capa y salió de la cueva. Nuevamente, Dios le preguntó qué hacía allí, y Elías repitió su queja.
Dios entonces lo instruyó a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Dios aseguró a Elías que, aunque se sintiera solo, había reservado 7.0 en Israel que no se habían inclinado ante Baal, según se registra en 1 Reyes 19. Finalmente, Elías pasó su manto a Eliseo y, en un acto de redención, fue llevado al cielo en un carro de fuego con caballos llameantes, como se describe en 2 Reyes 2:11. El viaje de Elías nos enseña que, a pesar de los desafíos y momentos de soledad, Dios nunca nos abandona. Él renueva nuestras fuerzas y nos llama a seguir adelante, confiados en sus promesas. Al igual que Elías, podemos sentirnos cansados y desanimados, pero el Dios que nos creó conoce nuestras limitaciones y siempre nos ofrece renovación y esperanza. Esta historia demuestra el gran coraje de Elías, quien, incluso en medio del desánimo, perseveró y fue recompensado con una conexión única con Dios. Aprendemos que, en nuestro camino de fe, el verdadero liderazgo a menudo requiere coraje y soledad para proclamar verdades difíciles. Si te inspiraste en la fe y la fuerza de Elías, continúa explorando otras historias impresionantes en nuestro canal. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte con tus amigos para que todos puedan participar en este increíble viaje de descubrimiento espiritual. Hasta la próxima.